Hola a todos, bienvenidos a este pequeño momento de lectura espiritual. En este día de hoy, pues avanzando con el libro de San Luis María Griñón de Montfort. El día de hoy vamos a ver el capítulo 5 que se llama Esperando al Señor. Especialmente estamos pronto a la Semana Santa, ya en este año. Justamente este día que continúa, que mañana es Jueves Santo, justamente es dedicado al sacerdocio y este capítulo también. Empecemos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Santísima Virgen María, te damos gracias por permitirnos estar en este pequeño momento de lectura espiritual, te lo ofrecemos. Te pedimos custodies nuestros sentidos, nuestra mente, que podamos encontrar ese mensaje que tú has preparado a través de tu Hijo San Luis María Griñón de Montfort para nosotros. Capítulo 5. Esperando el Señor. Preparación al sacerdocio. Luis María entra en la última etapa de su preparación para ese abrazo tan intenso y apretado de Dios que compenetra tanto al bautizado con el Señor que le hace otro Cristo, el sacerdocio. Vamos a ver cómo esa espera de Luis María es consciente, íntima y responsable. Es la espera de los siervos vigilantes a la llegada de su Señor. Es la lámpara encendida de las vírgenes en medio de la noche. Es el anhelo del buen israelita por la llegada del Salvador. Entremos en el alma de Luis María, seguros de que nos enseñará cómo debemos esperar al Señor. San Sulpicio. Largos corredores, edificios vetustos, austeridad, orden. Estamos en San Sulpicio de París. Pero no nos detengamos en los detalles externos. Apreciemos sobre todo el remanso de paz y gracia de Dios que significa San Sulpicio. En medio de una Francia jansenista, en que la religión es exacerbada y tormentosa, quedémonos unos momentos en este nido de cálida paz, a solas con Dios, en presencia de los ángeles. Sintamos el fervor de superiores y seminaristas. Oigamos sus cantos eucarísticos y marianos. Comulguemos con ellos, asistamos a sus clases y también a sus recreos. El jansenismo es una corriente ideológica, una ideología, o esas corrientes son formas de pensamiento. ¿A qué nos referimos con ideología? Para quienes no conozcan tal vez ese detalle, es un término que se refiere a una forma de pensar, pero que va cortando la razón. Eso es una ideología. Una idea que yo asumo y quiero vivir, por así decirlo, mi forma de pensar conforme a esa idea como centro, pero esa es una idea que va en contra de la razón. Es decir, le pone límites a la verdad. Entonces el jansenismo es una ideología en la que trata, en resumidas cuentas, sobre que el hombre se mueve entre el bien y el mal según lo traiga la gracia o la pasión, el sentimiento, la emoción, como si fuera una balanza. Es decir, que el hombre se inclina al que tenga el mejor postor, al que tenga la mayor fuerza. Y eso es una corriente contraria a la fe católica, porque lo que está diciendo es como que el hombre se mueve por el lado que ponga más fuerza, si el placer o Dios. Y pues al fondo dice como que la gracia de Dios no basta para que el hombre no deje caer en el mal, porque siempre va a haber una pasión más fuerte. Entonces, por eso es una corriente contraria a la fe católica. Entonces, en San Sulpicio, como habíamos leído en temas anteriores, este sector pobre no llegaba a esas esencias. Continuamos. El gran espíritu del padre Carlos de Condren, que en el año 1629 sucede al cardenal de Bérulle en el gobierno del Oratorio de Francia, ha concebido la idea de resurgir de un pueblo por medio de la formación de sus sacerdotes. Al estilo de Carlos Borromeo, quiere reformar el clero por la institución de los seminarios según el espíritu del Concilio de Trento.
Muere pronto el padre Condren, pero deja como heredero de su idea a otro santo sacerdote, Juan Olier. Se van multiplicando los semilleros de vocaciones y formación que germinarán en faros de luz para toda Francia. Por si acaso, el nombre completo del padre es Juan J. Olier. Chartres fue el primer intento. Después vendrá el intento de Vaugirard y luego se trasladará al seminario a la parroquia de San Sulpicio de París. Y entonces se enciende un faro de luz cuyos resplandores inundarán de luz a toda Francia. En esa parte podemos recalcar, podemos rescatar que nuestro deber es sembrar. Nuestro deber no es como lograr cosas, sembrar. A veces nosotros sembraremos, no veremos en esta vida lo que vayamos a hacer. Y tal vez sufriremos rechazos. Pero si nos ponemos en cuenta, falló una vez, el padre falleció y la misión quedó encomendada a otro sacerdote. Y este sacerdote intentó en un pueblo y falló. Luego intentó, aquí no dice que haya fallado. Luego se fue a este otro pueblo, Vaugirard, y luego llegó a un pueblo pobre, San Sulpicio de París, que es donde está San Luis María Grignon de Montfort. Entonces, esta ideología no solamente estaba yendo en colegios, sino que estaba afectando incluso la formación de los sacerdotes. Continúo. Ingreso a San Sulpicio. Se conocía en San Sulpicio a Luis María. Sus antiguos condiscípulos de la Barmondiere, algunos de los cuales ahora estaban en San Sulpicio, habían hablado mucho de aquel joven seminarista. Cuando Luis María llama a sus puertas, el padre rector Brenier no solo tiene dificultad alguna en recibirle, sino que experimenta una gran alegría. Su entrada se celebra con un Te Deum. Aquí tenemos a Montfort en los años decisivos de su formación eclesiástica. Penetremos en él y encontraremos un espíritu en llamas ocultas. Su formación, llamarada oculta. El secreto de la vida de formación en San Sulpicio de Luis María está en su íntima unión con Dios. Alma oculta que se incendia para provocar el incendio de Dios cuando sea ordenado sacerdote. Sus superiores temerán que se convierta en introvertido y tendrán que reprenderle. Él obedecerá, pero su alma está muy arriba, cerca de Dios, compenetrándose de Dios, y le estorba todo lo de abajo. Dice así el escrito: permita al Señor que se me deje en paz, como los muertos en la tumba o el caracol en su casa, el cual, mientras está oculto, parece algo, pero cuando sale todo es inmundicia y fealdad. Ese soy yo y aún peor, pues todo lo echo a perder cuando intervengo en algo. Carta de San Luis a su tío, en París, 1699, si no me equivoco, estos números es 6 de marzo. Como en ningún lugar, Luis María tendrá ocasión aquí de avanzar por los caminos del Espíritu. Ambiente de oración. Luis será una oración continua. No sabía más que hablar de Jesús y María. Los superiores tienen que llamarle la atención. Entonces, él se aprende unos chistes para alegrar a sus compañeros en el recreo. Humillaciones continuas. Ya está acostumbrado y su espíritu es fuerte. Por ello, goza en el Señor cuando alguien quiere dejar en ridículo a Montfort. Sabe que tiene un carácter duro. Recordemos que en temas a veces de carácter se refieren a temperamentos. Porque carácter es el control del temperamento. Es decir, tiene un temperamento duro, podríamos decir. Y así, la humillación será la mejor escuela de virtud para él. El director espiritual Les Chassier no quiere singularidades. Luis será otro de tantos, el último de todos. Nunca oía palabras de aliento y consuelo. Todos sus proyectos eran desechados a priori.
Si se le permitía seguirlos, era después de haber sido duramente criticados y ridiculizados. El clérigo Griñón no podía caer en mejores manos para ser humillado, y lo fue larga y despiadadamente, escribe así su amigo Blaine. Oración y cruz. He aquí las dos alas de Montfort, lo que le distinguirá toda la vida. No improvisa, esta es la escuela y el ensayo, porque en la oración nos compenetramos con Dios para poder imitarle en el sacrificio, que redunda en caridad. Resumen perfecto de la vida de Montfort. Los estudios de Montfort. Montfort sabía estudiar. Tenía buen método. No era solamente el estudio material, sino la penetración y la formación intelectual y cordial. Y como siempre, sin que nadie se diese cuenta, a solas en la presencia de Dios y de los ángeles. Por motivos de salud, según unos, a petición suya, dicen otros, Grignon no siguió los cursos universitarios de la Sorbona, sino que asistía solamente a las clases del seminario. Esta decisión, que parecía perjudicarle, resultó providencial. Por una parte, la Sorbona estaba infeccionada de jansenismo. Todos los estudiantes de la Sorbona se adhieren a los principios de Jansenio, como el de la gracia eficaz por sí misma, como explicamos al inicio, dice Fenelon. Además, Grignon, asistiendo a las clases profundas y claras de San Sulpicio, podía dedicar así más tiempo a la lectura y meditación de lo leído. Grignon bebe en las fuentes el agua límpida de la teología. Eran familiares los santos padres, sobre todo los tratados marianos, aprendiendo de memoria largos párrafos, por ejemplo de San Agustín. El mismo Grignon nos habla en el libro que se llama La verdadera devoción, de una amplia colección de pasajes de santos padres hecha por él, para probar la necesidad de la devoción a la Santísima Virgen. Sus obras posteriores estarán cuajadas de pasajes patrísticos. Lee, medita mucho Luis María. Por eso dirá más tarde en la citada obra que había leído casi todos los autores que hablan de la devoción a la Santísima Virgen. Penetra a los autores sagrados, en silencio, en la celda austera o en la capilla, a solas con su Dios. Así nunca hace ostentación de su ciencia. Sus compañeros no creían que estuviese bien formado teológicamente. Le tienden una red. Luis defendería una tesis sobre la gracia. Los alumnos de clase prepararon objeciones fuertes. Luis, con serenidad y sencillez, va resolviendo todos los puntos oscuros. Rectifica las citas que usaban sus compañeros, cabe aclarar aquí. Aclara los contextos. Cita grandes párrafos de memoria. No es tan tonto el seminarista de Montfort. Aquí tenemos que tener en cuenta, por si acaso, lo valioso que es esto, aclarar los contextos. La mayoría de los conflictos y confusiones que van incluso en la Iglesia Católica son porque incluso los mismos católicos no comprenden el contexto de las cosas. El problema no es, digamos, lo que piensan de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica es un tesoro increíble, hermoso, sino más bien, lo explica mejor Scott Hahn en un libro que se llama Roma Dulce Hogar, es la falsa imagen que tienen de la Iglesia Católica. Porque a veces queremos explicar cosas o nos atrevemos a intentar explicar cosas de, por ejemplo, los pasajes bíblicos fuera de contexto. No conocemos los hechos históricos en los que significan las palabras que dicen, lo que significan los actos en ese contexto histórico. Aquí en Semana Santa muchos podríamos caer en la confusión de que ya somos cristianos católicos, pero odiar a los judíos. Jesús fue judío, le dio un sentido pleno, y es más,
Si uno puede estudiar, por ejemplo, revisa un poco la tradición judía, entendemos el tema de la última cena, que en la última cena la tradición judía era celebrar con 4 copas. Entonces Jesús con sus apóstoles celebran solo 3 y hubo una que no celebró. ¿Por qué? Esa copa última pues está pendiente, no termina la ceremonia. Por eso en la Semana Santa nosotros no terminamos el jueves, llegamos hasta la Pascua. Entonces, y Jesús habla en el huerto de los olivos, el cáliz que de tomar, que tiene miedo, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Es que Jesús está consciente que falta una copa. Entonces, ¿y cuándo es esa última copa? Cuando bebe el vinagre en la cruz. Entonces ahí es cuando lo toma y dice, todo está cumplido. Ahora sí la ceremonia, la Pascua, el nuevo sentido de la ceremonia de la Pascua ya está completo. Porque también, por ejemplo, los judíos esperaban en los diferentes libros de los profetas la ira de Dios. Entonces ese era el momento, dicen un sacerdote que se llama Fray Nelson en sus meditaciones, que se les recomiendo, el silencio fecundo, la fecundidad del silencio, por ahí va. Dice, ese era el momento de que Dios se iba a descargar con todos y en ese mismo momento, pues la justicia de Dios se iba a descargar en ese mismo momento, pues su hijo se ofrece en sacrificio para que en esa justicia se cumpla la ira de Dios, pero también pues quien paga ese dolor de la justicia, ese sacrificio es Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a entender todo esto si nosotros no nos atrevemos a conocer el contexto histórico y lo que hay detrás, esa riqueza? Entonces, el conocimiento nos lleva a la verdad. El problema es cuando nosotros nos creemos entender todo. Muy importante ese detalle. Disculpen que me haya alargado aquí. Montfort, poeta. Cuando el hombre se encuentra con cosas maravillosas, no puede hablar, tiene que cantar, poetizar. Luis se encuentra con cosas admirables y su alma está llena de fuego de Dios. Por ello, también a solas, en el crepúsculo de las tardes parisinas, en la austera celda de San Sulpicio, canta admirablemente las obras del Creador. Aquí tenemos algunos escritos de San Luis María, los podemos ver aquí, tal vez. Si se ve al revés, disculparán. Pues tenemos los escritos originales en francés. Entonces voy a continuar con las palabras que se puedan leer en español. Canta a Dios, canta todas las cosas creadas. Su poesía es tierna, sencilla y sin artificios, pero profunda y penetrante, fluyente como su alma nítida. Pero cuando su poesía adquiere toda la sublimidad, es cuando canta María. Entonces el alma se desborda, fluye como un río de aguas puras, los modelos se multiplican. Es difícil espigar, seleccionar un ejemplo. Quien tuviera la voz de trueno para cantar por doquiera, que es quien a María sirve el más feliz de la tierra. Es mi divino oratorio, donde a Jesús hablo siempre, donde siempre su gracia pido, sin temer que me deseche. Estas son unas traducciones de unos pequeños versos que hizo Nazario Pérez. De mi Salvador la gloria publique el alma cantando las bondades de María para con su pobre esclavo. Montfort ha escrito al menos 149 poemas de muy buena calidad. Algunas de sus poesías son de considerable amplitud, llegando a un término medio de 200 versos cada poesía. Y tenemos las más largas como Les Splendeurs del Horizon de 374 versos o Quatrième Pièce le Luxe con 472 versos. No es despreciable en la extensión la obra poética de Luis María. Las artes son importantes, aprenderlas, formarnos en ellas, no tanto para hacer cosas bonitas, pero son las diferentes formas que podemos tener para expresarnos. Hay cosas, incluso dolores del alma, que solo se podrían expresar a través de un arte. Por eso es un tesoro también, que lastimosamente hoy en día está muy contaminado.
San Sulpicio, Santo Sulpicio. La cruz sigue siempre al fiel discípulo de Cristo, y éste se abraza siempre a ella para seguir más de cerca a Jesús cada día. Humillaciones continuas, envidias de los compañeros, rencillas y acusaciones. El padre Lechassier es duro consigo mismo y con Luis María. Se espían todos sus movimientos para poder después censurarlos, y para que los reproches fueran más sensibles, se hacían en público, en presencia de cuantos había en casa, dice su amigo Lane. Sus superiores admiran en verdad la virtud de Montfort, pero no la comprendían. Les parecía que tenía rarezas rayando en la locura. No acababan de darse cuenta que Dios llama algunas veces a sus elegidos por el camino de la locura de la cruz. Eso es algo que también meditan en el silencio, en la fecundidad del silencio, que una característica de los santos es que son inexplicables. Y esa es la misión, no ser complicados. O sea, ¿a qué se refiere esta frase? Que la única explicación es que deba ser la gracia de Dios. Continúo. Otra tribulación vino a afligir su corazón. La señorita de Montigny había muerto. Era su amparo económico. Se ve sumido en gran dolor y en enorme dificultad. Aún más, la hermana más amada de Grignon no puede pagar la pensión de su colegio. Tendrá que salir y verse totalmente desamparada, pero no la abandona. La señora de Mortemart, hermana de la marquesa de Montespan, tomará a su cargo la pensión de Luis María y de su hermana, y aún hará venir a otras 2 hermanas a París para darles educación. Fundamentos de la esclavitud mariana. La llama del amor a María, que nos parecía innata en el corazón de Montfort, va incrementándose en hoguera fogosa y robusta. Luego será un incendio que abrazará el mundo. Ahora está oculta todavía, como el volcán que se fragua bajo las nieves perpetuas, pero está en ebullición, formándose robustamente. Luis María la alimenta. Luis María tenía un predilecto amor, un gran amor por la Virgen María, y es algo que también lo criticaban, y anotarán un libro que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción, de donde se basa un libro que es Preparación para la Consagración Total a Jesús por María, que lo recomiendo, el Asus de Amor Mariano. Pues una de las cosas que podían parecer es que es que Luis María amaba tanto a María que la gente pensaba es que ama más a María que a Jesús, y lo tachaban de loco. Y Luis María por eso estudiaba tanto, para no tanto llevarles la contra, sino demostrar la verdad de que María, más que estar sobre Jesús, lleva a Jesús. Es la pequeña nada que lleva el todo. Por eso el más mariano, un alma muy mariana, se caracteriza por ser muy eucarística. No hay Jesús sin María y no hay María sin Jesús. Continúo. En San Sulpicio eran muy conocidas las obras del cardenal Bérulle, especialmente sus célebres discursos sobre el estado y las grandezas de Jesús. El padre Ollier, fundador del seminario, les había comentado y recomendado sus escritos. Por ello, a los seminaristas de San Sulpicio se les aconsejaba practicar todas las acciones con María, en María y por María. Esta inscripción estaba escrita en un cuadro que rodeaba la capilla de María. Luis María, encontrarán en su texto del Tratado de la Verdadera Devoción, que encontrarán que también Luis María menciona para María. Montfort conocía también la obra del padre Bartolomé de los Ríos, titulada De Hierarchia Mariana. En ella escribe en la verdadera devoción mariana, con tanta piedad como erudición de la antigüedad, de la excelencia y de la solidez de esta devoción, en su numeral 160. Esta erudición y profundidad teológicas sobre la Madre de Dios no puede ser algo pasajero y superficial para Montfort. Descenderá al corazón y de allí pasará muy pronto la práctica.
como no se puede ocultar el perfume de una flor y la luz de un rayo de sol. Así compromete a algunos compañeros con palabras tan persuasivas que se reúnen para formar una congregación privada que llamarán Esclavitud de la Santísima Virgen. Los superiores la aprueban, pero el padre Tronson, superior general de San Sulpicio, sugiere que se cambie el título por Esclavos de Jesús en María. Y aquí el fundamento más profundo de la santa esclavitud mariana. Fundamento sólido, asentado en las más fuertes rocas de nuestra fe. La Sagrada Escritura, que era el alimento continuo de Luis María. Los santos padres que leía y hasta aprendía de memoria. Los autores piadosos, las más escogidas obras sobre la Madre de Dios. Todo ello con una meditación sublime, a veces extática, de muchas horas delante del sagrario, ante un altar de María. Fueron la chispa que encendió en su alma y que está presta a provocar un colosal incendio en el mundo entero. Cargos de confianza. Los superiores se convencen de que aquel seminarista es algo en verdad extraordinario. A pesar de las represiones, a veces tan duras, que le prodigan, él conserva su espíritu en unión íntima con Dios y sabe reaccionar en cada momento a ejemplo de Jesucristo. Aquí me salté una página, encontramos lo que es la primera página autógrafa del Tratado de la Verdadera Devoción a Jesús por María, que está escrita pues con la caligrafía de Luis María y unas fotos de algunos lugares de Francia. Continúo. Su alma está saturada, rebosante de Dios. Por ello el padre rector tendrá que confesar que Grignion es muy humilde, muy pobre, muy mortificado. Le nombran bibliotecario. Montfort era feliz en medio de los libros. Tenía ocasión propicia de formarse. No dejará de la mano los tratados sobre la Madre de Dios. Después viene otro cargo de su total complacencia. Le nombran maestro de ceremonias. Todo está dispuesto para el altar. Las ceremonias salen con exactitud y elegancia. Hasta llega a componer unas hojillas para cada uno de los cargos, de tal manera que cada ministrante tiene a la mano recopilados todos sus oficios y ceremonias al altar. Maestro de ceremonias, podríamos decir, una de las funciones de los sacristanes, de tener todo listo. Más tarde, catequista en Saint-Germain, acompañaba a un sacerdote y todos se admiraban de sus explicaciones. Nos cuenta un biógrafo cómo se encendía en santo celo y abrazaba a todos los presentes en el amor a la Madre del Cielo, su tema favorito. Peregrinación a Chartres. La mayor alegría de Luis María en su época de seminario y la mejor prueba de estima y consideración de sus superiores. Era costumbre en el seminario de San Sulpicio escoger entre los más piadosos y serios seminaristas a 2 de ellos y enviarlos a Chartres para orar ante el altar de la Santísima Virgen. En 1699 fue Montfort uno de los elegidos. He aquí al peregrino de María, lo que sería toda su vida, peregrinando por este valle de lágrimas, pidiendo a María que volviese sus ojos a la tierra y con un anhelo ardiente de ver su rostro en el cielo. El viaje se hacía a pie por las calles de París. Muy de mañana salen los 2 estudiantes de San Sulpicio. Oran en silencio, salen a la campiña. Se acerca Luis a los segadores de las mieses y conversa con ellos acerca de la Madre de Dios. Llegan a Chartres al caer de la tarde. Antes de nada, los 2 peregrinos se dirigen a la basílica. Caen de rodillas a los pies de la Madre Buena del Cielo. Oran en nombre de todo el seminario. Luis María no sabe salir de la basílica. Se siente tan bien a los pies de aquella venerada imagen de la Madre de Dios. Pasa toda la noche en oración profunda. Fue una especie de velar las armas a los pies de la Señora de su corazón y de sus pensamientos.
de Chartres saldrá animado, consagrado a luchar las grandes batallas de María. Este último párrafo, por así decirlo, en esta última parte, es un regalo hermoso lo que acaba de suceder, por el tema de que en su seminario tenían el criterio de quien va a interceder por el seminario va a ser el que tenga más virtud, no el que tenga más habilidad. Así que si en algún momento tú te sientes que vales poco, por así decirlo, piensas mal de ti, o piensas en que no estás, que fallas mucho, ten en cuenta que para el cielo vale la virtud y no los dones. El amor con que usas los dones que tienes y no la cantidad de dones. ¿Qué era esta misión para ser intercesor básicamente del seminario? Básicamente lo que estaba diciendo es, te encomendamos la misión de proteger las vocaciones con tu oración. Si en un momento alguien te pide oración, vale mucho más de lo que crees. Porque está al borde de un Ave María, tu alma, mi alma, la alma de tu ser más querido. Tú no sabes si la obra que tú abandonas por pereza o porque te dejaste convencer de que no vales para el apostolado, puede ser la obra que salve a tu ser más querido, o la que te lleve a conocer a tu ser más querido. Santa Semana Santa. Santísima Virgen María, te damos gracias por esta lectura espiritual que nos han podido compartir. Te pedimos graves en nuestros corazones las palabras que hemos encontrado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo día.